Creo que lo más peligroso para traer cambios a la plasticidad es el cinismo. El cinismo está anclado en la idea de que las cosas son de una manera y no van a cambiar. Con cada fase de la vida, creo que el verdadero trabajo para nosotros es el mismo que hicimos cuando éramos niños: abrazar el aprendizaje y la curiosidad sobre lo que se nos presenta, e intentar evolucionar hacia ello, evolucionar con ello. Andrew es neurocientífico. Dirige el laboratorio de Huberman, que estudia la regeneración neuronal, la neuroplasticidad y numerosos estados cerebrales. Andrew Huberman. Lo que es muy interesante sobre la literatura de neurociencia en los últimos años es que la liberación de dopamina ocurre a menudo en respuesta a los errores que cometemos mientras intentamos aprender. Y aquí nuevamente, pensábamos que la dopamina era placer. Sabemos que es motivación y una serie de otras cosas, pero aquí también se libera en respuesta a los errores que cometemos, lo que despierta al cerebro a la oportunidad de cambiar. ¿Qué has ganado personalmente en el último año y medio desde que te adentraste más en la práctica de la fe y la oración? Por una vez puedo responder con una palabra, que es paz. Rezo por, entre otras cosas, la paz para mí, para los demás. Una de las cosas que he encontrado más beneficiosa es realmente rezar por aquellos que más te desagradan. Podríamos colocar nuestro cerebro en estados particulares para hacer las cosas que queremos hacer. Este será mi proyecto durante el próximo año más o menos. Entonces, la práctica que les animo a todos a intentar es: ¿cuántos de ustedes están emocionados de ver a Andrew Huberman en vivo? The Summit of Greatness, amigo. Listos. estoy listo. Está listo. Él es tan brillante como es. En realidad, es muy introvertido. Así que esto le requiere mucha energía. Tienes a InQ diciendo, tráeme toda la energía. Y él está diciendo, Dios mío, esto es mucha energía. Así que vamos a pasar un buen rato. Esta audiencia ha estado aprendiendo herramientas para ayudarlos a prosperar en los últimos días. La gente ha volado desde todo el mundo. También hay muchos locales aquí. ¿Cuántos de Los Ángeles? Aquí, tenemos a muchos locales y otros que han volado desde otros países de todo el mundo. Y quería asegurarme de que creáramos una experiencia de 2 días completos para dar a las personas herramientas e inspiración para ayudarles a mejorar la calidad de su vida. Hablas mucho sobre la ciencia y la neurociencia detrás de la salud y de vivir una vida más saludable. Cómo maximizar nuestro cerebro, nuestros cuerpos y, en última instancia, nuestro espíritu y nuestras almas para sentir más paz y armonía. Hablas mucho sobre la luz solar, levantarse temprano y asegurarse de mirar hacia el sol desde temprano. Hablas sobre obtener un sueño de calidad. Hablas sobre comer bien, que es mucho de lo que nuestros padres o abuelos intentan decirnos que hagamos también, pero a veces hemos olvidado cómo hacer estas cosas. Pero tengo un montón de preguntas para ti aquí. Pero hay una cosa de la que hablamos entre bastidores antes, que estábamos tomando algunas fotos entre bastidores y antes dijiste que estabas meditando y rezando antes de venir aquí. Y quería preguntarte, esto no está en mis preguntas, pero quería preguntarte, ¿hay alguna ciencia o investigación detrás de la oración o la fe que ayude a las personas a sanar su cuerpo, su mente o su alma? Y ellos respondieron por ti. Bueno, primero que nada, es genial estar aquí. Es realmente maravilloso. Y aunque no lo creas, ahora hay bastante ciencia sobre la oración y la meditación, pero diferenciamos entre las dos. Y el trabajo de un hombre llamado Dr. David DeSteno en la Universidad Northeastern y otros doctores realmente que han identificado en primer lugar una serie de claros beneficios para la salud de los actos de fe, incluida la oración. Actos de fe. ¿Qué incluye Así que eso? la afirmación de que uno cree en un poder superior, o Dios, o algo más grande de algún tipo, no es suficiente para obtener estos beneficios para la salud. No es un problema, pero no te proporciona ningún beneficio para la salud. Sin embargo, se ha demostrado que las personas que participan en prácticas basadas en la fe, prácticamente de cualquier tipo, que sacan tu mente de sí misma hasta cierto punto y reconocen algo u otras cosas fuera de ti, tienen beneficios de salud bastante espectaculares a corto y largo plazo. Todo, desde reducción de enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, recuperación del duelo, recuperación de la adicción, y así sucesivamente, de maneras que podemos separar de la conexión social que a menudo acompaña a las prácticas basadas en la fe, que por supuesto también son maravillosas. Reunirse con personas, en algunos casos rezar con personas. Y por supuesto, la oración y la fe son algo muy individual.
Es algo que durante mucho tiempo hizo que los científicos se sintieran un poco incómodos, a menos que mires en la historia de los científicos, y entonces te das cuenta de que muchos de ellos en realidad tenían prácticas basadas en la fe. Y la razón por la que digo esto es que es diferente involucrarse en acciones relacionadas con las creencias de uno, en lugar de simplemente pensar, sí, creo en algo más grande. Así que no solo decir, creo en Dios, o en el universo, o un poder superior, o lo que sea que estés diciendo es más grande que tú. No es suficiente solo decir eso, sino que se trata de tener una práctica de oración o de comunión con personas en una práctica basada en la fe. Así es. Soy un meditador desde hace mucho tiempo, desde que era adolescente. Cumplo 50 en un par de semanas. Todavía estoy Sí, sintiéndome bien. Gracias. La meditación para mí comenzó como una práctica estándar de 20 minutos al día o 10 minutos al día. Pronto se convirtió en una práctica de 0 minutos al día, como sucede con muchos de nosotros. Es muy difícil para las personas mantener una práctica de meditación. Muy pocas personas lo hacen. Es una práctica maravillosa, como sabes, para reducir el estrés, dar a menudo conocimiento y permitir más creatividad. Hay muchos cientos de estudios sobre esto ahora. Pero la práctica que yo realmente abracé comenzando en 2017, de la que soy un gran defensor, se llama tradicionalmente Yoga Nidra. Esto ha sido algo que se ha conocido durante miles de años y se ha practicado durante miles de años. Involucra acostarse, hacer algunas respiraciones largas exhalando. Podemos hablar sobre por qué eso es beneficioso, lo cual reduce la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. Una especie de escaneo corporal. Sacar la mente de pensar y hacer, como dicen en estos guiones de Yoga Nidra, y solo ser y sentir una sensación pura. Está bien, esa es, en cierto modo, mi práctica meditativa. Lo llamé algo a regañadientes descanso profundo sin dormir, porque pensé que eso atraería a más personas a la práctica. Pero reconozco que es una práctica de miles de años que no fue desarrollada por mí, fue desarrollada por otros. Esa es una forma de meditación, en el sentido de que no estás en un diálogo con algo fuera de ti mismo. La oración, creo que todos sabemos lo que es. Es algo bastante diferente, y eso es algo que siempre he hecho. En el pasado era una especie de oración encubierta para mí. Yo realmente no reconocía que contemplaba la existencia de un poder superior. Y tenía una familia religiosamente dividida, pero las creencias y los sistemas de valores eran, digamos, muy diversos dentro de mi familia. Entonces fue un punto de confusión durante mucho tiempo. Y luego, hace aproximadamente 1 año y medio, comencé una práctica regular de oración diaria, o en realidad es nocturna para mí. Y la forma en que lo hago realmente no importa porque, de nuevo, es algo muy individual. Pero esto es una comunicación con una entidad no humana para mí, rezando a Dios. Y las personas hacen esto de manera muy diferente. Y de nuevo, creo que puede incomodar a algunos científicos porque dices, bueno, se supone que eres una persona de ciencia, se supone que debes ser objetivo. Y los científicos y teólogos han ido de un lado a otro. ¿Puedes probar? ¿Puedes refutar? El Dr. David DeSteno señala que se vuelve un poco irrelevante hasta el punto en que reconoces que el cerebro humano, creo que todos podemos reconocer que el cerebro humano es espectacular. Puede cambiarse a sí mismo, puede hacer planes, puede llevar a cabo esos planes. Hay una razón por la que somos los curadores de la Tierra. Quiero decir, tenemos cerebros que son mucho más sofisticados en términos de nuestra capacidad para construir tecnologías que cualquier otra especie. Y aquí, por supuesto, reconozco la increíble sofisticación de otras especies, pero los humanos son básicamente los encargados de cuidar este planeta. Y sin embargo, los cerebros humanos solos e incluso en combinación son espectacularmente terribles para resolver ciertos problemas. Quiero decir, cada vez que vemos un desafío en el mundo, como estamos viendo muchos en estos días, pero recientemente algunos de estos han sido destacados, sí. una y otra vez. Y es difícil no solo reconocer eso y verlo y pensar, ¿estamos progresando? Entonces la gente cita estadísticas, ¿verdad? Dicen, bueno, hace 100 años, las cosas eran mucho más violentas o difíciles. Las enfermedades infecciosas eran peores, etc. Pero de alguna manera piensas, bueno, ¿no deberíamos haberlo resuelto ya? Quiero decir, ¿no deberíamos ser capaces de controlar nuestro comportamiento, resolver nuestras diferencias? Solo estoy revelando mis creencias personales, reconociendo que los humanos no están equipados para tener todas las respuestas. Y es ahí donde miro mi formación como neurocientífico y digo, entendemos bastante sobre cómo funciona el cerebro. Ciertamente no todo. Y no creo que el cerebro humano, con toda su belleza y habilidades, sea capaz de manejar todo lo que la vida aquí en la Tierra nos presenta. Y para mí, esta noción de un poder superior y la práctica basada en la fe ha sido enormemente poderosa para ayudarme a navegar el espacio de decisiones,
llegar a una comprensión más clara sobre lo que significan las emociones que existen en mí y en los demás. Y de nuevo, es algo muy personal para cada uno de nosotros, y yo lo reconozco, pero es algo que la ciencia realmente está demostrando que tiene inmensos beneficios también. ¿Qué has ganado personalmente en el último año y medio desde que te adentraste más en la práctica de la fe y la oración para ti? ¿Qué es esto? Ya sea que lo hayas investigado o no. ¿Qué ha sido personalmente de apoyo para ti? Es un trabajo en progreso. ¿Has visto beneficios de salud o beneficios mentales? Ahora, por una vez, puedo responder con una palabra, que es paz. Oh, wow. ¿Sabes? Eso es bueno. ¿No tenías mucha paz antes de comenzar esta práctica? No, ¿En serio? quiero decir, podía encontrar alegría, podía encontrar felicidad. Me gusta pensar que podía encontrar significado en mi trabajo y relaciones, pero no tenía esa noción o esa sensación, esta creencia realmente fundamental que ahora tengo, de que no se supone que deba tener todas las respuestas sobre cómo lograr la paz. Y así rezo, entre otras cosas, paz para mí mismo, para los demás. ¿Sabes? Una de las cosas que encontré más beneficiosas, y hemos escuchado todo esto en los estudios de psicología, es en realidad rezar por aquellos que más te desagradan. En realidad, no pensé que íbamos a ir en esta dirección. Yo tampoco. Bueno, Lo pues, mencionaste para preguntar Bueno, sobre eso. voy a intentar en serio no tomar toda la hora haciendo esto. Vamos a conseguirlo. Entonces, hace 2 Adelante. días en mi podcast, tuve a un invitado llamado Christoph Koch. Él es una luminaria de neurocientíficos que ha estado estudiando la conciencia durante mucho tiempo. Ese episodio saldrá el lunes, creo. Pero el punto no es promocionar el episodio. Es que le pregunté, ¿qué es la conciencia? Y tuvimos una conversación al respecto. Le pregunté sobre cómo se cambia el cerebro y yo sé una cosa o dos sobre eso, y él también. Así que estaba aprendiendo de él también. Y luego llegamos a este punto. Parece haber 2 categorías ahora mismo en términos generales, 2 categorías de mentalidades sobre el mundo que vemos a nuestro alrededor, que por supuesto está lleno de cosas maravillosas, pero también está lleno de cosas muy preocupantes, incluyendo preguntas sobre si estamos evolucionando o involucionando, francamente si las redes sociales son buenas o malas. Y creo que todos reconocemos que estas respuestas están en una zona gris. Y llegamos al punto durante esta discusión en el podcast, que fue una especie de acuerdo de que parecía haber 2 posturas que uno podría tomar sobre la vida. Una es vive y deja vivir. Mira, mientras alguien no esté dañando a nadie más, ya vive y deja vivir, ¿verdad? El otro es uno de juicio moral, donde nos sentimos afectados por las elecciones de las personas, ¿verdad? Y creo que todos tenemos la capacidad de entrar en cualquiera de esos. Y si reconocemos que ese ha sido el caso a lo largo de la historia humana, y muy probablemente seguirá siendo así en el futuro, entonces no creo que podamos esperar que las cosas mejoren mucho, mientras existan esos 2 compartimentos. Y entonces, la pregunta es cómo salir de esto, lo que Christoph llama cajas de percepción diferentes. Él inventó ese término, yo no. Estas son cajas de percepción basadas en lo que en neurociencia llamamos antecedentes. Crees ciertas cosas basadas en cómo fuiste criado y tus experiencias. Otras personas creen cosas diferentes. Diferentes cajas de percepción. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo salimos? Y al final de esa conversación muy larga, básicamente llegué a la conclusión con la que comencé al principio de la conversación, que es que los humanos no tienen todas las respuestas. No podemos hacerlo nosotros mismos porque el cerebro simplemente no está equipado para eso. Está equipado para hacer muchas cosas maravillosas, pero el cerebro depende tanto del contexto, depende tanto de la caja de autopercepción. Todos estamos mirando al mundo a través de estas cajas que están construidas sobre nuestras historias personales y creencias. Y a menos que nos embarquemos en un experimento mundial, donde todos intentemos entrar en las mentes de otras personas y desarrollemos una inmensa empatía y hagamos de eso un proyecto, es muy difícil. Creo que podemos asumir que muchos de los mismos problemas van a seguir apareciendo, pero en forma diferente. Y entonces, si realmente queremos evolucionar nuestra especie, y la evolución a menudo se discute como una especie de piedra angular de la no religión, pero si queremos hacer eso, vamos a tener que aceptar la idea de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos alguna guía externa. Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, serán cerebros humanos que son falibles, tomando decisiones falibles a pesar de las mejores intenciones debido a estas cajas de percepción. Así que, no tengas una postura de pesimismo.
y también hablamos de que tal vez esto sea un puente, quizás hacia cosas más, de la vida cotidiana. Pero en un extremo del continuo, optimismo, curiosidad y neuroplasticidad, la capacidad de cambiar nuestras mentes de la manera que queremos. Y en el otro extremo del continuo, tenemos el cinismo. Y creo que lo más peligroso para traer cambio a la plasticidad es el cinismo. Estoy absolutamente convencido de que el cinismo es el enemigo ¿Puedes de todas las explicar cosas buenas. qué es eso? El cinismo es la creencia de que la gente completa el espacio en blanco con cualquier declaración que descarte la posibilidad de cambio. Una cosa negativa. Podría ser un grupo, podría ser sobre ti mismo. El peor tipo de pensamiento, y hay ciencia que respalda esto. Tengo un colega en Stanford que estudia esto. Lo peor para la plasticidad cerebral es el cinismo, porque por definición, el cinismo está anclado en la idea de que las cosas son de una manera y no van a cambiar. La curiosidad es un interés en lo que podría estar allí o podría ser, a veces acompañado de una esperanza emocional de que podría ser una cierta respuesta. Pero la verdadera curiosidad se trata de preguntarse y querer descubrir y hacer el trabajo para averiguarlo, entendiendo que la respuesta podría ser una cosa u otra. La curiosidad y la neuroplasticidad están absolutamente vinculadas. De hecho, si miras a las grandes mentes a lo largo de la historia que parecen ser grandes aprendices durante toda su vida, entre ellos el gran Richard Feynman y Oliver Sacks, neurólogo y escritor, tenían curiosidad por muchas cosas diferentes además de la ciencia, arte, animales, naturaleza. Y la curiosidad es algo que podemos cultivar dentro de nosotros mismos. Para algunos requiere más trabajo que para otros, pero la curiosidad es básicamente la puerta de entrada al cambio cerebral. Estoy seguro de ello, y los datos lo respaldan. El cinismo es la forma en que llenas tu cerebro de cemento. Tomas lo que tienes ahora y lo cierras y dices, supongo que voy a vivir el resto de mis años creyendo esto, creyendo aquello, y no solo sobre otras personas, sino sobre nosotros mismos. Entonces, realmente creo que con cada fase de la vida, puedo decir estas cosas ahora porque voy a cumplir 50. Con cada fase de la vida, creo que el verdadero trabajo que debemos hacer es el mismo que hicimos cuando éramos niños, que es abrazar el aprendizaje y la curiosidad sobre lo que se nos presenta en esta próxima frontera de la vida, el próximo mes, semana, año, e intentar evolucionar hacia ello, en lugar de aferrarnos a estas nociones del yo. Y los budistas hablaron de esto como el ego, desprenderse del ego o la disolución del ego. Pero creo que en última instancia, sí, ya que las cosas simples tienden a quedarse con nosotros, el cinismo es el enemigo. La curiosidad y la neuroplasticidad son la esperanza, básicamente. ¡Wow! Estoy tan emocionado por esto porque muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, mi amigo ha vuelto este año. ¿Me dices tu nombre otra vez? Corpus. Corpus ha vuelto este año al Summit. Y le dije, ¿por qué volviste? Él dijo, para ayudarme a superar el pensamiento negativo en mi vida porque simplemente sigue regresando, infiltrándose de nuevo. Lo que estoy escuchando que dices es que el cinismo suena mucho como pensamiento negativo. Dudar de mí mismo, dudar de lo que es posible. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Es eso similar al pensamiento negativo, al cinismo? Sí, el cinismo está anclado en esta creencia fundamental de que las cosas no pueden cambiar, y si lo hacen, no mucho, y si cambian mucho, entonces van a volver a como estaban. Y es un trabajo ser curioso. Esto es lo que olvidamos. Es como cuando vemos una gran actuación de alguien en las artes, pensamos que simplemente les vino, ¿verdad? La virtuosidad no llega por casualidad, se construye sobre toneladas de trabajo y lo sabemos. Así que el trabajo para hacer que nuestras mentes, quizás no que sean optimistas, tal vez optimistas sea demasiado elevado para realmente alcanzar, pero solo intentar mantenernos curiosos. ¿Por qué el cinismo? Haz preguntas. Quiero decir, la mejor manera de desencadenar la plasticidad cerebral es hacer preguntas de uno mismo. Y volviendo a esto de la oración, eso es algo por lo que también puedes orar. Puedes reconocer que nuestros cerebros, todos nosotros, estamos atrapados en nuestros propios modos de pensar. Quiero decir, piensa, esto es muy loco, ¿verdad? Tú hablaste sobre los niños, ¿verdad? Niños. Sí, Está sí. bien. Sí, Porque sí. si no es como, Sí, sí. está bien. Ayer hicimos una revelación de género. ¿Ok? Porque si no yo digo, va a tener gemelos. Hablaste sobre los niños. Sí, él No, tiene no lo gemelos. hicimos. Entonces yo enseño. Durante muchos años yo enseñé el desarrollo del cerebro fetal humano, así que podríamos hablar de eso. Perfecto. Pero el punto aquí es que lo más increíble es que todos nuestros cerebros se construyeron a sí mismos.
No me malinterpretes. Tu esposa está haciendo mucho del trabajo y tú estás haciendo como esto. Sí, Pero tu cerebro se construyó solo. Tomó las instrucciones genéticas y se construyó a sí mismo. Claro, los nutrientes entran. Necesitamos apoyarlo. Hay una comunicación entre el cuerpo de la madre y el feto, por supuesto, pero se construyó a sí mismo. wow. Y luego el cerebro humano puede autodirigir su propio cambio. Ahora, el desarrollo fetal es un milagro. Es un milagro espectacular que une dos células, esperma y un óvulo, y obtienes un bebé 9 meses después. Eso es una En tu caso, locura. obtienes dos bebés. Sí, Porque eres ambicioso. ¿Y sabes? Y lo creo sabes. que lo más importante, voy a decir que es lo más importante como 50 veces. Una cosa clave para entender es que no tenemos infancia, niñez, adolescencia, años de adolescencia, adulto, y eso es todo. El desarrollo es un arco. Toda nuestra vida es una progresión de desarrollo, y algunos de los grandes psicólogos como Erickson entendieron que en cada etapa de la vida estamos lidiando con algún conflicto central que necesitamos resolver. Fue muy inteligente para entender que no es como si te convirtieras en adulto a los 25 años y tu cerebro estuviera completamente conectado. Por cierto, acabo de descubrir que en los hombres, la mielinización, el recubrimiento de las neuronas con el tejido que permite la transmisión rápida entre neuronas, no ocurre hasta los 50. Notarás principalmente risas femeninas sobre eso. Una especie de cambio de frecuencia. 2 semanas más. Sí, así que lo tienes todo. Estás muy emocionado. Estoy muy feliz por él. Realmente lo estoy. Obviamente Luis va a ser un padre espectacular. Es simplemente increíble. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Sí, va a ser muy divertido. Así que el cambio cerebral no es fácil. Y es cada vez más difícil a medida que pasa el tiempo. Pero es una habilidad que se puede dominar como cualquier otra. Y podríamos hablar sobre formas de acceder a ella. He hablado de eso en varios podcasts. Decimos, tienes que estar alerta. Tienes que estar enfocado. Ok, necesitas estar alerta para estar enfocado. Luego te involucras en algún proceso de aprendizaje y va a parecer difícil, es complicado. Y resulta que el desafío, la fricción del aprendizaje, los errores mismos, son las señales de regreso al sistema de aprendizaje, de que debería cambiar, lo cual tiene sentido cuando lo escuchas. Pero luego todos estamos buscando estados de flujo. Y la noción de los estados de flujo es maravillosa, pero ellos son como de un orden superior. Y cuando empiezas a buscarlos, desaparecen. Y es como intentar agarrar niebla. Y entonces tienes que volver a esta alerta, enfoque, esfuerzo, errores. Eso significa que estás haciendo todo bien. Entonces, cada vez que tienes un pensamiento cínico pero dices, uff, ahí está de nuevo. En realidad, voy a sonar como si estuviera presumiendo, pero es un amigo cercano. Acabo de pasar un par de semanas con él. Cada verano lo hago. Rick Rubin es un maestro en crear cosas. Y hablamos mucho sobre meditación. Ahora Rick es increíble. También es una persona muy agradable. Y él es un meditador de mucho tiempo. Y su proceso de meditación es muy simple. Pero hay una herramienta muy poderosa dentro de las meditaciones que nunca me contó. Y estoy un poco molesto de que no me lo haya dicho antes. Cuando él está meditando, lo cual por cierto hace todos los días, lo observé, y surge un pensamiento, él simplemente lo etiqueta, como con una pequeña nota adhesiva. Como eso es un pensamiento. Cuando podemos empezar a observar nuestros propios procesos mentales, podemos empezar a ver cosas como, oh, estoy en fricción, hay un error aquí, necesito esforzarme más, y empiezas a observarte aprendiendo y mejoras en ese proceso. Así que la frustración se convierte en el requisito previo, y todo eso está bien, y luego necesitas dormir en algún momento. He hablado mucho sobre el sueño y cómo acceder al sueño en el podcast, y a veces realmente accedes al sueño en el podcast porque son muy largos. Siempre bromeo, si nada más voy a curar el insomnio. Pero en serio, un reconocimiento al gran Matt Walker, autor de ¿Por qué dormimos? Porque me gustaría señalar que hace 10 años, la mentalidad en la comunidad de alto rendimiento era como, dormiré cuando esté muerto. Y muchas de esas personas ahora están muertas. Sí. Pero Matt fue el primero en realmente empezar a insistir y decir, esto del sueño es importante. Ahora no quieres tener ansiedad relacionada con el sueño, sobre dormir. Pero durante el sueño, en particular la segunda mitad de tu noche de sueño, el cerebro se reconfigura, obtienes neuroplasticidad. Está bien, todo eso está bien. Pero si realmente pensamos en la neuroplasticidad, ¿cómo podemos acelerar este proceso de aprendizaje? El verdadero proceso de acelerar la neuroplasticidad y el aprendizaje absolutamente proviene de despejar el desorden y acceder a las cosas que para nosotros se sienten más verdaderas, incluso mientras cometemos errores, como que hay algo realmente placentero en profundizar en un proceso de aprendizaje.
Y es muy difícil cuando tenemos que aprender algo que no queremos aprender. Y aquí está lo interesante sobre la literatura de neurociencia de los últimos años, que es que la liberación de dopamina ocurre a menudo en respuesta a los errores que cometemos mientras intentamos aprender. Y aquí nuevamente, pensábamos que la dopamina era placer. Sabemos que es motivación, sabemos que es una serie de otras cosas. Pero aquí también se libera en respuesta a los errores que cometemos, lo que despierta al cerebro con la oportunidad de cambiar. Y Rick no me dio permiso para hablar de esto, pero lo voy a hacer de todos modos. Porque nosotros decidimos, es algo interesante. Existen todas estas meditaciones. Hay meditación de amor y bondad, hay yoga nidra, descanso profundo sin dormir, incluso hay formas de hipnosis por ahí. Pero ¿no sería increíble si pudiéramos poner nuestro cerebro en estados particulares para hacer las cosas que queremos hacer? Este es mi verdadero deseo y mi verdadero trabajo durante el próximo año más o menos. Y ni siquiera creo que estas sean meditaciones, pero la práctica que les animo a todos a intentar es muy breve. Hoy en día sabemos que estamos siendo bombardeados con toneladas de contenido. Básicamente caminamos con pequeñas televisiones todo el tiempo. Estamos viendo y luego decimos, no sé por qué no puedo concentrarme. Bueno, estás viendo televisión todo el tiempo. Pero nuestros cerebros dependen mucho del contexto. La forma de pensar sobre cómo funciona tu cerebro es que en ciertos estados mentales, tu mente y tu enfoque son como una bola de rodamiento en una superficie plana, y puede ir a cualquier lugar si inclinas esa superficie. A medida que te concentras más, imagina pequeños hoyuelos en esa superficie, y puede caer en cualquiera de esos hoyuelos. Y lo que todos buscamos es que la bola caiga en una trinchera profunda y quede bloqueada allí tanto tiempo como queramos y luego salga. Pero típicamente es al revés. Nos quedamos atrapados en estos estados. Nuestras emociones han sido capturadas por algo externo, o porque estamos molestos por algo y así sucesivamente. Y es muy difícil para nosotros hacer que esa bola caiga en la zanja de lo que sabemos que necesitamos hacer. Y así, la práctica que he estado desarrollando para mí mismo es una en la que reconozco esto. Reconozco que el mundo es ruidoso. Mi cerebro es ruidoso. Y ahora tengo una práctica de aproximadamente 1 a 3 minutos. Y aunque no lo creas, la escribí en un memo de voz. Creo que cuando lo hacemos con nuestra propia voz, y les animo a todos a hacerlo con su propia voz, es más poderoso que escuchar la voz de otra persona, porque al fin y al cabo es tu voz. Y recomiendo encarecidamente grabar 3 notas de voz o 4 notas de voz. La primera es una que te dices a ti mismo. Hay mucho ruido en mi cabeza, hay mucho ruido en el mundo y voy a tomar distancia de ese ruido. Y para mí la visualización es una cosa, puedo compartirla contigo, pero para ti podría ser otra, donde simplemente imagino el ruido alejándose cada vez más. Todavía reconozco que estoy en el mundo y que está sucediendo, pero son como ondas que se alejan cada vez más. Después de unos 3 minutos, cambió a un memo de voz diferente que es, esto suena tan loco, pero sabiendo lo que sé sobre el cerebro, supongo que no es tan loco. Que es entonces cuando escucho un guión de 1 a 3 minutos sobre el enfoque, que realmente trata de reconocer que el enfoque es algo que constantemente se desvía hasta que estamos en un estado de flujo. Que el enfoque es un proceso de redirigir nuestra atención, redirigir. Tuve a Alex Honnold en el podcast, el hombre que todos estábamos aterrorizados de ver escalar en solitario el CAP, probablemente más que él. Increíble. Esa es la película más loca. Sabemos que él vive desde el primer fotograma de la película, y aún así es aterrador. Sí. Pero en ese estado, él tiene tanto para anclar su mente que dudo que esté alejando la falta de enfoque. Pero para la mayoría de nosotros, porque no son circunstancias de vida o muerte, tienes que reconocer que constantemente estás alejando cosas y tienes que reenfocar. Resulta que las personas que son muy buenas accediendo a estados de flujo tienen una activación poderosa de lo que se llama la vía de no ir. Hay 2 vías de acción en el cerebro, en un circuito cerebral llamado los ganglios basales en varias áreas diferentes del cerebro. Una es ir, como para generar movimientos o pensamientos. La otra es no ir, para intentar suprimir movimientos o pensamientos. Los estados de flujo se acceden principalmente por el proceso de no ir. Entonces, cuanto más puedas alejarte del cinismo de tu mente e intentar redirigir, por ejemplo, hacia la curiosidad, más estás en un no ir de esa manera. Así que este segundo guión corto es lo que uso para visualizar el enfoque. Y a veces realmente pienso en la escalada de Alex como una especie de pináculo para un ejemplo de enfoque. Y luego pasaré a algo que realmente necesito hacer. Y esto puede sonar tonto o demasiado estructurado, pero te diré lo que es realmente tonto. Lo que sí es tonto es esa voz en mi cabeza que dice, deberías hacer esto, ahora tienes que hacer esta cosa. Espera, hay un mensaje de texto. Y luego, 3 horas después, estás un poco fatigado y necesitas almorzar, y luego estás un poco fatigado porque almorzaste.
Y luego, lo siguiente que sabes es que la cosa no se hizo. Así que estoy hablando de una inversión de 1 a 3 minutos para despejar. Eso es tomar distancia del ruido. Un guión de 1 a 3 minutos para reconocer el proceso de enfoque y entrar y hacer la cosa. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Que procrastinamos lo que podemos evitar hasta que se convierte en una fecha límite o es aterrador o ya pasó. Ahora, aquí está la verdadera clave de la plasticidad. Esos pasos son necesarios, pero la verdadera clave es cuando terminas lo que estás haciendo, tu trabajo enfocado en lo que sea más importante para ti. En algún momento más tarde ese día, necesitas reflexionar sobre lo que sucedió en esa sesión de trabajo. Y esto es muy importante. Si no recuerdas nada más de lo que dije, por favor, lleva esto contigo. Ahora sabemos, basándonos en la neuroplasticidad de la literatura sobre el aprendizaje y la mejor manera de estudiar y toda esa montaña de literatura, la mejor manera de recordar la información es no olvidarla, lo cual suena a broma. Suena como si estuviera bromeando. Lo sé, lo sentí mientras hablaba. ¿Cómo no lo olvidas? Aquí está la cuestión. Te autoevalúas. Cada parte del aprendizaje resulta ser anti-olvido. Y sé que suena como un juego de palabras, pero aquí está el experimento que se ha hecho muchas veces ahora. Te doy un pasaje para leerlo 4 veces o 1 vez o 2 veces. Y en algunos casos, te pido que te autoevalúes mentalmente unos minutos más tarde ese día. Luego espero de 3 a 6 meses y regreso y te evalúo sobre el material. Resulta que leer algo una vez y autoevaluarte después y darte cuenta de que no lo recuerdas todo, pero sí ciertas cosas, te permite recordar significativamente más información 6 meses después que si lo hubieras leído 4 veces. Entonces es la reflexión sobre lo que hicimos antes lo que lo fija. Y te daré un ejemplo de una gran cantidad de exposición sensorial, con mucha concentración y mucha atención que dedicas todos los días y de la que no recuerdas nada. Si pensaras, bueno, anoche, probablemente ayer, revisaste las redes sociales en algún momento. No pensaste en ello después. ¿Sabes cuántas publicaciones de perros miro? Y podría, si lo pienso ahora, tengo un poco de miedo de hacer esto porque no quiero recordar al perro salchicha durmiendo en primera clase que vi ayer. Y ahora está atrapado en mí, ¿verdad? Pero cuando reflexionamos sobre lo que hicimos o aprendimos, en particular los errores que cometimos, fijamos la información crítica. Evitas olvidar. Resulta que la mayor parte de la información que entra por nuestros ojos y oídos, etc., está diseñada para ser descartada. Por eso leer algo 4 veces no te permite recordarlo tan bien en comparación con leerlo 1 vez. Sí, tu mente se distraerá. Y luego ese día te preguntarás, ¿qué recuerdo? Oh, no recuerdo eso. Recuerdo esa parte. Bien, voy a volver y revisar esa parte. Así que las pruebas no son solo algo que deberíamos experimentar de otros que nos prueban. Autoevaluarse en conocimiento o habilidad, o esto podría ser una habilidad física, habilidad musical, podría ser interacción relacional. ¿Cuántas personas después de, por ejemplo, terapia de pareja, salen a caminar solas y piensan, sí, ¿qué aprendí realmente allí? Y tal vez por eso debería hacerlo más. ¿Quién sabe? Pero el punto es que no hacemos esto. Tendemos a pensar que la experiencia es la experiencia. El aprendizaje fue el aprendizaje. Y resulta que puedes aprender mucho más rápido. Puedes aprender de manera mucho más duradera. Y hay un terrible caso en la vida donde sabemos que esto funciona, que es en el caso del trauma y cosas en las que no queremos pensar después. La repetición posterior es crítica. Revisar más tarde es fundamental. Y si no ocurre automáticamente, como suele ser el caso, necesitas hacerlo por ti mismo. Y luego el tipo de cuarto, así que tengo un guión de 1 a 3 minutos que me recuerda esto. Dice, Andrew, los datos te dicen que... Y yo, ya lo sé, pero es útil tener una práctica. Por eso me atrevo a decir que nosotros como que acuñamos la palabra protocolos, aunque ya existía antes porque en los laboratorios dirías, ¿cuál es el protocolo para teñir estas células para dopamina? O algo así. Para mí, los protocolos tienen sentido como palabra, porque se supone que es una lista de cosas que haces que funcionan la primera vez, y cada vez para llevarte a algún lugar. Por eso es fundamental que reconozcamos que nuestros cerebros simplemente no son buenos para realizar todos los pasos sin un poco de autoguía. Entonces la pregunta es, ¿qué autoguía? Entonces la pregunta se convierte en, ¿cómo puede esa autoguía integrarse en mi día de una manera que sea fluida, fácil, rápida y que no cueste nada? Y te estoy dando algunos ejemplos de estos. Así que esto es simplemente lo que he estado haciendo y he encontrado muy útil. ¿Y sabes? La neuroplasticidad existe a lo largo de la vida, pero reconociendo una realidad, es más difícil aprender ahora que en mis 20 años. Pero creo que con estas prácticas, encuentro que no es mucho más difícil.
Y todos los datos nos dicen que nuestros cerebros son plásticos a lo largo de toda nuestra vida. Así que te animo a pensar en esto no como meditaciones. La palabra que me viene a la mente es algo así como activaciones. Estás tratando de colocar tu cerebro en estados particulares que te hagan menos ruidoso en la cabeza, más enfocado para el segundo. Luego haces la cosa, sea lo que sea, y luego en un estado de reflexión para realmente fijar la plasticidad, que experimentarás esa noche o las próximas noches cuando duermas. Eso es básicamente lo que es. Así que... Lo siento, probablemente había otra pregunta y yo seguí improvisando. No, es increíble. Ni siquiera he llegado a la primera pregunta. Sí, Literalmente ni siquiera así que pararé. Sí, tengo todas las preguntas para un episodio completo sobre los protocolos de la grandeza, pero lo comenzaste tan hermosamente que pensé, bueno, tendremos que hacer otro más tarde. Yo estaba en un estado de flujo viéndote. Es increíble. Tienes tanta información. Tengo curiosidad para ti cuando hablabas sobre la meditación autoguiada, esencialmente estas notas de voz. Esto es algo que hice hace 22 años cuando estaba en la universidad practicando deportes. Grababa notas de voz, no en un teléfono en ese entonces, sino en una grabadora de voz. Y sincronizaba música con ellas para crear una sensación emocional para mí, como una canción motivacional, con mis palabras sobre ella y luego la reproducía por la noche e intentaba anclar este sentimiento de creer en mí mismo para el día siguiente. Para la práctica, para los juegos, para cosas así. Y ahora me estás recordando que necesito hacer eso de nuevo. Entonces, ¿tienes música sobre ellas? ¿O es solo una nota de voz de como 2 minutos, donde te hablas a ti mismo y escuchas? Para mí no hay música. Es solo diálogo, es gracioso. Hace 10, 15 años cuando hacías esto, o dijiste hace 20 años, ok, ¿te ves tan joven? Hace 20 años eras como, En la universidad. muchas de las cosas que ahora sabemos que son apoyadas por la ciencia, la gente decía, oh, eso es un poco raro. Extraño, sí, sí, sí. Como trabajo de respiración y como, ¿también vas a levitar? Bueno, si pudiera, lo haría. Ha sido realmente interesante para mí. Sabes, mi laboratorio trabajó en fisiología de la respiración. Solíamos llamarlo trabajo de respiración. No lo llamábamos así porque sonaba a misticismo. Sí. Y es realmente interesante que la ciencia esté evolucionando hacia la meditación. Hay montones de estudios revisados por pares y financiados por el gobierno sobre la meditación, gracias a Dios. También sobre yoga nidra, que reduce el cortisol, te ayuda a dormir y a aprender mejor. Quiero decir, básicamente, lo de la respiración es bastante sencillo. La conclusión a la que he llegado después de todos estos años de mirar todo, desde la respiración de Wim Hof hasta la respiración Kundalini, el suspiro fisiológico, la respiración en caja, todo eso, es que si enfatizas las exhalaciones, haciéndolas más largas o más intensas que las inhalaciones, tu ritmo cardíaco se ralentiza, te calmas. Si enfatizas las inhalaciones en relación con las exhalaciones, tu ritmo cardíaco aumenta, tiendes a estar más alerta. Si haces una combinación de las dos, puedes estar muy alerta y muy calmado al mismo tiempo. Y funciona a través de signos respiratorios, arritmia, y la rama motora y sensorial del nervio vago, y el diafragma y el dióxido de carbono y el oxígeno. Pero básicamente, exhalaciones más largas y deliberadas te calman. Inhalaciones más largas e intensas. Despertarte. Y no estoy tratando de trivializar cientos de estudios, algunos de los cuales estuve muy involucrado durante mucho tiempo. Pero básicamente esa es la esencia. Pero durante muchos años, la ciencia y mi comunidad de científicos no lo despreciaban, pero decían, oh sí, no sé, como, eso parece un poco raro. Y luego yo digo, bueno, te ves un poco estresado, tal vez deberías hacerlo. Pero igualmente con el tema de la luz solar. La gente ha estado hablando de recibir luz solar por la mañana durante miles de años. Toda la biología circadiana, todo indica que es extremadamente valioso para elevar tu alerta matutina, de lo cual podríamos hablar, el mecanismo para eso, mejorar tu sueño y cosas de las que he hablado durante mucho tiempo. Entonces, cuando hablas de añadir música, la música es un ancla increíblemente poderosa para las emociones, y hay algo realmente especial en la música que acompaña eventos de la vida particulares con otras personas que nos importan, ¿verdad? Seguro de que puedes recordar la canción que tocaron en tu primer baile después de casarse. Correcto. Este tipo de cosas. Sí. Y probablemente pondrás música cuando nazcan tus bebés, ¿verdad? Eso será increíble. Sí, sí. Cada vez que ponemos música les gusta. Empiezan a moverse. Increíble. ¿Está tan emocionado? Sí, va a ser divertido. Me encanta. Me haces llorar, hombre. Lo sé, ¿verdad? No hagas eso. Ok, sí, no hagas eso. Huberman nunca muestra ninguna emoción. Es muy científico. Sí, soy un robot de verdad. Sí, sí, sí. De hecho, el año pasado lloré en 2 podcasts. No. El podcast de Steven Bartlett,
me emocioné un poco y luego, cuando Marta Beck estuvo en mi podcast, me hizo llorar. Oh, wow. Sí, Sí. me hizo llorar hablando de mi bulldog, Costello. Oh, Y amigo. Y le dije a mi productor, Rob, él ha estado en cada podcast que hemos hecho. Y cuando éramos solo yo, él y Costello en mi pequeño armario en Topanga. Y lo miré después de que terminamos con Marta. Y le dije, no vamos a subir eso. Y él dijo, definitivamente vamos a subir eso. ¿Cuándo? Y yo pensaba, todavía no puedo verlo. Oh, Pero las amigo. emociones son buenas. Las emociones son buenas. Las emociones son buenas. Las emociones son buenas. ¿Qué ocurrió? Soy mitad latino, hombre. Mi papá es argentino. Estamos acostumbrados a esto. Pero tengo curiosidad, hablando de emociones, ¿qué le sucede al cerebro o al cuerpo cuando expresamos nuestras emociones? Ya sea a través de lágrimas, a través del llanto, a través de una liberación fisiológica de algún tipo. ¿Qué sucede cuando lo hacemos y cuando bloqueamos el flujo de emociones que queremos liberar, pero luego nos endurecemos? Sí, Bueno, a menos que esté bien. Así que sentir emociones obviamente es saludable. La capacidad de sentir tus emociones. Probablemente lo que no es saludable es la catarsis dirigida a otra persona. ¿Como enojado malo? Sí, gritarles. Sí. Gritarte a ti mismo. Quiero decir, me he dado algunos gritos bastante fuertes a mí mismo que fueron muy efectivos. Creo que hay un momento y un lugar para eso. Sí. Sabemos que reprimir las emociones no es saludable. Sabemos eso. Pero, por supuesto, tenemos que comportarnos. Correctamente. Todos los datos nos dicen esto del nervio vago. Hice un episodio sobre esto el año pasado que realmente me abrió los ojos. Sabemos que la mente y el cuerpo están conectados. El vago es la conexión entre la mente y el cuerpo. Se produce más serotonina en el intestino que en el cerebro. Pero no tenía idea, aunque enseño neuroanatomía, no tenía idea de hasta dónde ha llegado la investigación en los últimos 4 años. Básicamente, el vago se puede resumir de esta manera. Recoge información sensorial de todo tu cuerpo, la frecuencia cardíaca, los pulmones, cuán llenos están, tu intestino, el estado de tu consciente e inconsciente, y se envía a tu cerebro. Como el 85% del trayecto del nervio vago es sensorial. Es información que sube a tu cerebro. Está alimentando a tu cerebro con información sobre el estado de tu cuerpo y lo que está experimentando. Y luego hay alrededor de 20% que es información descendente que es motora. Está controlando tu ritmo cardíaco, está controlando cuán llenos se ponen tus pulmones o cuán no llenos se ponen. Y así es un camino bidireccional. Y hemos escuchado mucho sobre que es parasimpático. Es un sistema calmante, pero resulta que es un sistema que está posicionado para entender cuando estás reprimiendo algo. ¿Sabes eso de empacar? Sí. Que todos conocemos porque no es el momento apropiado para algo o no, simplemente no quieres sentir lo que estás sintiendo. Te cargas. Sí, tristemente, y creo que no estoy solo en esto. Puedo recordar un evento particular en mi historia de infancia, donde recuerdo sentir algo realmente intenso y pensé, wow, eso es bueno. Puedo hacer eso. Puedo guardar eso. Eso resultó no ser tan bueno. Eso no es... Sí. Resultó no Sí. ser tan bueno. Pero la capacidad de elegir el momento y lugar para una forma de expresar emociones es obviamente clave. Sí. Pero las emociones son la puerta a la plasticidad. Tu experiencia y práctica musical ciertamente lo reconoce. Hablamos de experiencias de pico y asombro. Nunca las olvidamos. Y en el lado más oscuro de las cosas, nuestras experiencias traumáticas, podemos descargar el componente emocional de esas a través de cosas como la terapia cognitivo-conductual, EMDR. Estos días hay mucho interés en terapias empatogénicas como MDMA, que por cierto todavía es ilegal. Tengo que señalar eso. Y tal vez obtengamos la aprobación de la FDA este año. Si me preguntas, espero esa aprobación, pero necesitan los controles de seguridad adecuados. La pregunta es, ¿quiénes van a ser los terapeutas? ¿Cómo se va a realizar esta terapia cuando las personas están en un estado de vulnerabilidad? Algunos problemas realmente serios. Y a pesar de lo que se pueda decir sobre el gobierno y la FDA, bajo cualquier liderazgo político, hay buenas personas que quieren proteger a la gente del daño. Pero creo que con la ayuda de los empatógenos, puedes aprender a expresar emociones más fácilmente y tener empatía por uno mismo, y es una gran parte de poder tolerar las emociones. Así que las emociones son un aspecto maravilloso de la vida. Se trata de poder controlar el tiempo, el lugar y la forma de expresión. Pero sí, creo que llorar en tu almohada de vez en cuando es bastante saludable. Es algo bueno. Sí. Algo bueno. Creo que es algo bueno de hacer, y nadie tiene que verlo a menos que lo hagas en un podcast.
¿Cierto? Ok, voy a intentar llegar a mi primera pregunta. Está Todavía no he bien. llegado a la primera pregunta. Quiero decir, seguiré toda la noche. Esto No me es importa, genial, ¿verdad? esto es genial. Quiero decir, Me encanta depende esto. de ti. La gente probablemente quiera ir a ver la pelea de Canelo o quiera salir a cenar. Así es. Canelo pelea Sí, lo esta sé, noche, sí. ¿verdad? Está bien. Está bien. Todos vamos a pasar el rato esta noche. Estoy perfectamente feliz de perderme la Veré pelea. la repetición. Esto se trata de los protocolos hacia la grandeza. De nuevo, quería darles lo mejor de lo mejor aquí en The Summit of Greatness. Este hombre es el científico más popular del mundo, el que tiene más seguidores en el mundo. Está cambiando vidas. Tengo curiosidad, si tuvieras que decir, estos son mis 3 protocolos principales, respaldados por la ciencia, para apoyarte personalmente. Y la evidencia es absolutamente clara de que si sigues estos protocolos respaldados por la ciencia, tendrás más paz, más claridad, más enfoque, más libertad, más de lo que realmente deseas en tu vida. ¿Cuáles serían esos 3? Está bien. Bueno, voy a aprovechar y decirte 4. Perfecto. Yo solo voy a reiterar lo anterior. Es interesante que comenzaras con una oración. Vamos directamente a lo más profundo aquí. Primero, creo que cuando sentimos menos capacidad de controlar nuestra mente y hacia dónde va, es un momento especialmente bueno para algo como la oración, donde lo entregas todo. No es tu tarea manejar todo. Y ciertamente no es la tarea de otras personas en tu vida tampoco. Quiero decir, ese es otro beneficio que he notado, como la meditación y la oración, alejan a muchas personas en tu vida que, de otro modo, te están causando un peso en tu vida. Para resolver cosas o para reflejar cosas, somos una especie loca. Amamos el amor y no nos gusta sentirnos enojados, y luego se puede mezclar todo y es difícil. Y entonces, cuando tú simplemente pides que se lleven los sentimientos para que puedas tener más claridad y más profundidad de conexión con las cosas y las personas en tu vida. Cualquiera que haya hecho esto sabe que funciona. No puedo decirte por qué. Y me encanta un poco que no pueda decirte por qué. Por una vez, es una frase corta. No sé por qué, pero funciona. Ok. Los otros 3. Hablo tanto sobre esto de la luz del sol de la mañana, que es casi como una broma ahora, ¿verdad? Es como un meme. Lo sigo viendo. Lo de la luz del sol por la mañana, o la respiración larga para reducir el ritmo cardíaco, o NSDR. Y creo que hoy en día, afortunadamente, algo que por cierto, en mi adolescencia y en mis 20 y 30 años, lo que se decía del entrenamiento de resistencia, todo se va a convertir en grasa, eso es solo para fisiculturistas y militares. No, todos necesitan hacer esto. Y ahora todos saben que necesitan hacerlo. Básicamente, lo que están diciendo ahora es ridículo. Ese es el futuro. ¿Has captado el patrón? ¿Verdad? Lo que sea la gente dice, eso es ridículo. Como esta locura de la creatina es bastante interesante para mí. No creo que todos necesiten tomarlo. Pero sí, hay algunos beneficios. Para muchas personas no es necesario. Pero la creatina ha existido durante mucho tiempo. Simplemente ahora se ha hecho popular. La vitamina D3 lo logró primero, por alguna razón, y luego el magnesio probablemente será el siguiente. Solo recuerda, no todo es seguro. Pero lo que ahora se está tomando a la ligera, es muy probable que sea la cosa en 10 años, 5 años. Entonces, creo que en lugar de darte 3 protocolos, te daré un marco Está bien. que abarcará todos los protocolos, y trataré de ser breve. Cuando era un niño pequeño, mi mamá... No, en serio. Mi mamá, que en paz descanse, me decía, estábamos en la cocina y ella decía, cariño, solo vamos a tomarnos como 2 minutos y vamos a dejar de hablar. Y yo decía, ¿pero por qué vamos a dejar de hablar? Y cuando era muy pequeño, la razón por la que esto funcionaba es medio argentina. Llamábamos al chupete lavapeta. Solía tener uno en la boca y llevaba uno en cada mano, así que aprendía a hablar por el lado de la boca. Y lo que deberían haber hecho es simplemente decir, cállate y siéntate en la esquina. Sí. Entonces, pero en serio, aquí está el asunto. ¿Quieres que tu cortisol, esta llamada hormona del estrés, no es una hormona del estrés? ¿Quieres que tu cortisol esté alto en las horas después de despertarte? No me importa si te despiertas a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 8 de la mañana, mediodía, no me importa. Haz lo que funcione para ti, tu horario y tu vida. Y quieres que tu cortisol esté bajo por la noche. Usa eso como los cierres y la estructura de tus días, y te sorprenderás de cuántas cosas van increíblemente bien. Aquí está el trato. Mirar luz brillante, idealmente del sol, de todas las formas que he descrito en otro lugar. Quítate las gafas de sol, ponte gafas y lentes de contacto están bien, etc.
parpadeos necesarios para proteger tus ojos, todo eso. En la primera hora después de despertarte, no importa a qué hora te despiertes, no importa dónde esté el sol, aunque pondré una salvedad en eso, tienes una oportunidad única en esa primera hora para amplificar tus niveles de cortisol. Te despiertas porque tus niveles de cortisol aumentan. Se llama la respuesta de despertar del cortisol. En realidad, te despiertas por la mañana por eso. La mayoría de las personas se mantienen en ambientes demasiado oscuros en esa primera hora. Tu teléfono no lo hará. Una luz artificial de 10.000 lux lo hará si no tienes acceso a la luz solar, pero sal y toma un poco de sol. Aumentarás ese cortisol. ¿Adivina qué? Después de aproximadamente 2 horas, salir se sentirá bien y se sentirá cálido. Esa luz solar no amplificará tu cortisol. Beber cafeína, siempre que seas un bebedor regular de cafeína, no amplificará tu cortisol. Prolongará la duración de tu cortisol matutino. Ejercicio sí. Y, sorprendentemente, la exposición al frío deliberado no lo hará. Aumenta la epinefrina, norepinefrina y dopamina, las llamadas catecolaminas, pero no amplifica tu cortisol. Ahora dices, espera, el cortisol es una hormona del estrés. No quiero estar hinchado. No quiero grasa visceral más de la que ya tengo. Aquí está el trato. Tu cortisol va a subir y bajar cada 24 horas. Cuanto más alto sea por la mañana, más bajo será por la noche y más fácil será quedarse dormido. Si observas condiciones como el cáncer, observas condiciones como el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión leve o grave, lo que ves es lo que se llama un aplanamiento de la respuesta del cortisol. Entonces, en lugar de un gran pico en la mañana y luego disminuir por la tarde y noche, ves este tipo de disminución gradual. Y cuanto más alto esté más tarde en la tarde, más fácil es que pequeños episodios de estrés se monten sobre ese nivel base más alto. Y luego encuentras que, típicamente, las personas pueden quedarse dormidas si están exhaustas. Y luego a las 3, 2 o 3 de la mañana te despiertas. Así que aumenta tu cortisol por la mañana. Hay un montón de otras cosas que puedes hacer. Aunque no lo creas, comer toronja duplicará la duración de ese pico en la mañana. Así que eso es genial. Me gusta la toronja. No tienes que hacer eso. La raíz de regaliz con algo llamado glicirricina amplifica enormemente tu cortisol. Pero tengo que decir, ten cuidado. En primer lugar, no tomes raíz de regaliz tarde en el día. Esa glicirricina extenderá en gran medida la actividad de cualquier medicamento recetado que estés tomando porque actúa sobre algunas enzimas en el cortisol, pero también en otras vías. Así que tienes que tener cuidado. Podrías tomar un poco de raíz de regaliz con glicirricina. De hecho, muchos productos y tés de raíz de regaliz tienen el glicirricina eliminada porque aumenta el cortisol. Entonces, ejercicio, luz brillante, cafeína, toronja, raíz de regaliz. Estas son cosas muy básicas. Personas con síndrome de Cushing, tengan cuidado. Es otra cosa completamente. Hablen con un endocrinólogo, ¿de acuerdo? Ahora, ashwagandha, la hierba que todos saben puede reducir el cortisol y tiene un efecto bastante potente para reducir el cortisol. No querrías tomarla por la mañana, ¿verdad? Si vas a experimentarlo, sería por la noche. No creo que debas tomar dosis altas, al menos no por largos periodos de tiempo. Es muy potente para reducir el cortisol. Por cierto, en mujeres embarazadas, el ritmo de cortisol de alto, bajo y mañana versus noche se mantiene. Perimenopausia, menopausia, se mantiene, pero tiende a aplanarse un poco durante la transición entre la perimenopausia y la menopausia. Y entonces, hacer algunas cosas adicionales para intentar que el pico sea más alto hará que el valle sea más bajo más tarde en el día. Y luego por la noche, solo piensa en todas las cosas que harías por la mañana para aumentar tu cortisol y haz lo contrario. Mantén las luces tenues, porque no se necesita mucha luz por la noche para aumentar tu cortisol. Respiración con exhalación larga. Ciertamente evita cosas como la raíz de regaliz y la cafeína. Sabemos estas cosas. Y dices, espera, los protocolos simplemente caen en estos grupos. Y por supuesto, no puedes hacer todos ellos todos los días, y necesitas tener cuidado con cuáles seleccionas. Pero si piensas en el cortisol no como una hormona del estrés, sino en cuál es su verdadera función, que es movilizar glucosa y otras reservas de energía hacia tu cerebro y cuerpo. Por eso te despierta por la mañana. Y adivina qué, si duermes con demasiada luz brillante en tu habitación, incluso con los ojos cerrados, si no usas un antifaz, la glucosa en sangre por la mañana está elevada. Esto fue publicado el año pasado, o hace 2 años, en una revista realmente buena. Tiene sentido, ¿verdad? El cortisol se libera y causa elevaciones de la glucosa en la sangre. Así que ahora podemos regularla con cortisol. Sí, así es como funciona.
Así que continuaré persiguiendo, evolucionando y compartiendo protocolos. Hablamos antes sobre estas activaciones cortas de 1 a 3 minutos, porque no son realmente meditaciones. Estoy tratando de crear un cierto estado neuronal para poder hacer cosas, así que simplemente las llamo así. Esa fue la idea de Rick Rubin. Es muy inteligente. Él dice, no son realmente meditaciones y no lo son. Activaciones. Sí. Y yo dije, claro, por eso eres Rick Rubin. Por cierto, él estaba en los Beastie Boys. ¿Sabías eso? No era solo un productor. Sí. Vuelve y mira los primeros videos. Él es el tipo grande con la barba, que en ese entonces no era una gran barba blanca. Era una gran barba marrón. Entonces, si imaginas estos contenedores para tu mañana y tarde, todo encaja. Y ellos dicen, eso significa que no puedo salir a bailar por la noche. Pero adivina qué, al salir a bailar por la noche, no estás elevando tu cortisol. Es una experiencia estresante. Y mira, está bien exponerse a luz brillante después de que oscurezca de vez en cuando. Vas a recibir mucho de eso allá. Oh, Dios. De hecho, te voy a animar. Voy a darte algo. Todos hemos oído hablar de la terapia de luz roja. Aumenta la función mitocondrial por razones de las que podemos hablar. Por cierto, puedes obtenerla de la luz solar. La luz de longitud de onda larga del sol hace eso. Va y atraviesa tu cuerpo. Esto fue demostrado por mi colega Glenn Jeffrey y mejora tus mitocondrias. Esta luz de 850 nanómetros, que es luz de longitud de onda larga, proviene del sol. Atraviesa tu cuerpo y carga tus mitocondrias. Wow. Como una batería. Wow. Salvaje. Pero para ti, porque los pequeños van a estar aquí pronto. Sí. Por la noche cuando estés despierto, vas a estar despierto. Sí. Por cierto. ¿Qué necesito? Necesitas luces rojas como las de un árbol de Navidad, o cualquier luz que no sea muy azul, no LEDs. Bombillas incandescentes o luces rojas. Y Dormirás mejor y tus bebés dormirán mejor. La otra cosa que acabo de aprender, y esto tiene tanto sentido como, ¿qué tan estúpidos somos? Las mujeres producen leche materna, la extraen y luego la guardan, para dar a sus bebés. Resulta que la leche recogida en la primera parte del día, ¿adivina qué es lo que tiene muy alto? Cortisol. Y en la tarde, lo contrario. Y la gente tiende a no dividirlos por recogidos por la mañana o recogidos por la tarde, Claro. y ahora están viendo la capacidad. Resulta que los bebés podrían dormir bien todo el Wow. tiempo, como lo siento, padres. Entonces, tiene un gran efecto en mejorar los patrones de sueño de los bebés. Estos pobres bebés estaban siendo bombardeados con cortisol. Probablemente yo fui uno de ellos. De todos modos, me detendré ahí. esto es increíble. Tengo 3 cosas. 3 cosas para ti. Vamos a tener que hacer otro episodio en el futuro porque tengo muchas preguntas Lo siento. para hacerte. Te preguntas por qué soy introvertido, es porque no tengo amigos. Ya sabes eso. 2. ¿Podemos poner la diapositiva de Andrew para su nuevo libro? Ni siquiera ha salido aún. Está retrasado. Lo está. Así es. Pero pueden Sí, reservarlo. gracias. Pueden hacerlo. Es muy Hay un código amable. QR aquí, así que les animo a todos ustedes. Gracias. Saquen sus teléfonos, preordenen esto. Le dije esto a Mel Robbins el año pasado, a mediados del año pasado. Le dije, tu libro va a ser el libro número 1 del año. Y ha sido número 1 en Amazon, creo, durante los últimos 9 meses. Este va a ser el libro número 1 del próximo año si sale el próximo año. Tal vez sea en 2 años. No lo sé. Cuando sea que salga, será el libro número 1 del año, lo garantizo. Así que asegúrense de apoyar a este hombre ahora mismo. Gracias. Debo decir que no le pedí que hiciera eso. Es muy amable. Y la razón por la que está retrasado es porque decidí incluir ilustraciones y listas para que fuera más claro lo que estaba en el texto. Así que perdónenme. Lo último. Tenemos el libro allí arriba y aquí tenemos algunos de los protocolos. ¿Qué es lo último que estoy pensando? Necesito recordar el comienzo. Lo primero que hablamos fue sobre la fe. Y quería reconocerte, Andrew, por comenzar a hablar de eso y por hacerlo en tu propia práctica durante el último año. Porque hay mucha gente que dice que la paz interior es la nueva riqueza. Y estás creando más paz en tu vida y creo que te hace una mejor persona en todas las áreas de tu vida. Pareces más saludable, más feliz y prosperando. Y estoy seguro de que son muchos factores diferentes, pero me alegra saber que estás incorporando la oración en tu vida con más frecuencia. Y creo que solo vas a ser un mejor científico e investigador en ese proceso al hacerlo. Así que quiero reconocerte por eso. Y un aplauso más para Andrew Huberman. Aplausos, chicos, aplausos. Gracias, lo aprecio. Gracias, hermano. Perdón por extenderme. Todo bien. Una vez más, chicos. Andrew Huberman. Hay algo llamado error de predicción de recompensa de dopamina, donde las personas trabajan, o esperan que algo sea grandioso, y al hacer eso, en realidad elevas el nivel de dopamina que se requiere para que se sienta bien cuando llegas allí.
Por eso las personas logran grandes cosas y se suicidan. Es una El locura, ¿verdad? fracaso de